Exactamente. Pero antes de preguntarle a ChatGPT, vamos a preguntarle a alguien que sería como una especie de ChatGPT, pero del conurbano, con respecto a cuestiones vinculadas a la inseguridad, que tanto le preocupan a los ciudadanos del conurbano, ¿no? Cosas como la que conversábamos recién con Caraba. Ayer también hubo un episodio a pocas cuadras de ahí, donde pasó hoy que asesinaron a mansalva, una mujer internacional, le pegaron un tiro directamente. Ayer nos enteramos que había pasado algo similar con la hermana de una policía. Iban las dos en moto, se bajaron, le quisieron robar la moto, forcejeo, pum, 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 le dispararon a las dos, a una la mataron. La locura. Y esto es cosa de todos los días. Las autoridades dicen que no, que los índices son cada vez más bajos. Una sensación. Claro, que han mejorado las estadísticas, ¿no? Y vos decís, pero la gente no va. Todos los días y no va a denunciar. Aparte. Se denuncia, no se denuncia, una cosa son los índices y otra cosa es lo que nosotros vemos reflejado. Hay tantas cámaras de seguridad que nosotros ahora estamos atentos o estamos viendo cosas que antes solamente nos contaban y parece que son mayores los casos, son más violentos, por eso impactan tanto. Bueno, vamos a hablar con un conurbanólogo, así se describe, él es Alejandro Cancelari. Alejandro, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Horacio? Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Muchas gracias. Acá andamos. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué pasa, digamos? Yo estoy alarmado con lo que estoy viendo. No sé si me preocupa más lo que veo o la reacción, porque la verdad que los políticos en campaña, los del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, no están preocupados por la inseguridad, no tienen propuestas con respecto a la inseguridad, la agenda pasa por otro lado. Entonces yo me pregunto, ¿estoy equivocado yo? ¿Tengo una percepción distinta? ¿En realidad tienen razón ellos que dicen que el delito está bajando, que hay menos hechos de inseguridad? A ver, en los últimos tiempos, efectivamente, comparado con lo que veníamos viendo, habían bajado ostensiblemente los hechos de inseguridad. Recordemos que cada 2 días o mataban a un policía metropolitano o a un médico. Sí. Como que había pasado, se habían puesto una moda con respecto a los lamentables sucesos que vivían esta franja, vamos a decir, social. Eso había mermado, pero hay que decirlo, y vos te preocupás ¿por qué? Por la matanza. Fernando Espinosa tuvo un dilema político desde el mismo inicio de la gestión de Axel Kicillof con el ministro Sergio Berni. Esa competencia entre ambos hizo que la matanza quedara devastada y a merced de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la municipalidad de La Matanza es una de las que peor invirtió en materia de seguridad. Por más que hay que reconocer que es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, que es la que mayor cantidad de habitantes tiene, es donde también proliferaron las bandas y también los asentamientos en los últimos 20 años con la misma dinámica que sucedió, por ejemplo, en Moreno. Pero fíjate vos que de Moreno ya hace mucho tiempo que no hablamos. Y de lo único que hablamos es de La Matanza. Villa Celina, donde sucedió el triste episodio de las 2 hermanas, fue donde la semana pasada había estado Javier Milei sacándose una foto. Para que nos entendamos el lugar. Claro. No es que estamos hablando de un lugar donde nadie puede llegar. Y Villa Celina, además, es uno de los enclaves más importantes de la nueva zona del narcotráfico, ubicado a pocos kilómetros de Puente 12, donde Sergio Berni había asentado su base de operaciones cuando trasladó al Ministerio de Seguridad a ese lugar. Entonces, no es un lugar que no puede estar observado, no es un lugar que no puede estar vigilado, no estamos hablando de un paraje totalmente alejado de los centros urbanos. No, es grave, es gravísimo lo que está pasando en La Matanza, por más que algunos quieran menguar diciendo el tema de las estadísticas, porque si por estadísticas hablamos, claro, es cierto, bajó el nivel delictivo en términos de proporcionalidad, pero cada vez son más graves, y los que no se denuncian.
¿Saben la cantidad de gente que hoy por hoy está padeciendo con un costo elevadísimo los robos de las patentes de los autos, los robos de los cañitos de gas, de las instalaciones que están en los medidores afuera, los robos de cable, los robos de... que vos decís, che, son una pavada, pero no son una pavada. Todo eso, todos los días en el conurbano es gravísimo. Realmente es gravísimo y no se puede parar. Y a eso se le suman los asesinatos. Alejandro, ¿de quién es la responsabilidad de la seguridad en la provincia? Vos decías, mira, esto es un problema en La Matanza, Espinosa. Cada municipio es independiente. La provincia de Buenos Aires tiene un ministerio de seguridad y no existen las policías municipales, por más que los intendentes en algunos de los casos promocionen policías municipales. Sí. Les dan en algunos ámbitos una figura política como lo es la policía municipal, les da la posibilidad de que porten armas no letales, pero eso no significa que actúe de policía, porque no tienen ningún trabajo de investigación. Y esto es lo que se perdió en la provincia de Buenos Aires. La investigación. Nadie sabe dónde operan las bandas. Y si lo saben, lo ocultan muy bien, porque lamentablemente nosotros vivimos en lugares donde los vecinos, como a vos te llaman y te dicen, che, sabemos dónde están los delincuentes, y después no pasa nada. Bueno, a veces la policía también permite este tema de no pasa nada. ¿Por qué? Porque empiezan a haber cruces entre los propios delincuentes para marcar el territorio. Esos cruces terminan en muertes, como sucedieron hace 15 días o 3 semanas atrás, ya no te los puedo precisar, cuando hubo un ajuste de cuentas masivo en la zona donde yo vivo, que es General San Martín, producto de las secuelas de la droga adulterada. Yo quizás puedo mezclar muchos temas, pero lo grave es que no hay investigación, no hay un trabajo de inteligencia, no hay una complementación entre las supuestas fuerzas municipales con las provinciales y mucho menos con las federales. Sucedió en la época de Alberto Fernández, Aníbal Fernández como ministro, pasaba en el pasado, pasa ahora. Lamentablemente, esto que estamos viendo no es nuevo, lo padecemos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero es lo que nos ocurre, la falta de sincronización, la falta de investigación. Los policías además están de brazos caídos, porque hubo mucho tiempo, y en la provincia de Buenos Aires todavía subsiste, esta idea de que si vos le tirás un tiro a una persona que está delinquiendo, el que después va a terminar en cana sos vos y no el delincuente. No, sí, claro. Alejandro, y te hago mi última pregunta. ¿Por qué, a ver, toda esta preocupación que vos estás manifestando y todo esto que estamos viendo, ¿por qué no se ve reflejado en votos? Porque estamos describiendo una situación que ya lleva varios años, por no decir décadas, y en muchos de los lugares más inseguros de la provincia de Buenos Aires siguen estando siempre lo mismo, digamos, van cambiando los nombres, pero ese era el segundo concejal o era este, y salvo honrosas excepciones, las fuerzas políticas siguen gobernando el mismo lugar hace casi 40 años. Hay municipios donde desde que volvió la democracia siguen gobernando la misma fuerza política y la cosa no cambia y empeora. ¿Por qué no le preocupa a la gente cambiar esto? Sí le preocupa a la gente, por supuesto que le preocupa a la gente. Lo que sucede es que cuando vos me proponés un socio de los que están, como sucede ahora y como sucede siempre, el tipo termina eligiendo al que conoce, que por lo menos tiene el teléfono. Si vos proponés al socio de la persona que supuestamente mal administra, vos te quedás con el original, no te quedás con la copia. Le pasó al PRO, le pasa ahora a los libertarios, actúan como
ejércitos de ocupación en las campañas y después se van. No realizan un trabajo territorial permanente. Te voy a dar un ejemplo. Leila Yani, en La Matanza, no tiene residencia en La Matanza. Sus compañeros de lucha, vamos a decir, de La Matanza, que trabajan... Para, te hago una pregunta. ¿Espinosa tiene residencia en La Matanza? Por supuesto que vive en Puerto Madero. Ajá. A lo que voy, a ver, yo qué te digo de residencia, más bien que no tiene residencia Fernando Espinosa, y Fernando Espinosa es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Sí? No es parte de la solución una política de seguridad que no da resultados. Pero vos me preguntaste por un episodio puntual, ¿por qué la gente no cambia? No cambia porque en estos procesos políticos a veces el propio engranaje de los partidos políticos dispersan tanto su voto que uno que tiene 30 fidelizados los gana. Uh-huh. ¿Querés Claro. resumirlo así? Claro. Es así. Bien. Y cuando vos te retirás, como lamentablemente hicieron los gobiernos de Macri, por más que Carolina Stanley pactó con Emilio Pérsico, como pasa ahora, cuando vos te retirás de los territorios, ¿quién queda? Esto es una cuestión natural. Claro. Queda el que estaba antes. Uh-huh. Es así de simple. Sí, claro. No le busques otro misterio. No, clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Alejandro, gracias por toda esta información, ¿eh? Gracias por tu tiempo. Faltaba más, Horacio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, abrazo enorme. Muchísimas y un gracias. gusto. Hasta la próxima. Alejandro Cancelare, con urbanólogo, hablando de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y lo que puede pasar en las próximas